por si hay algún pequeño... ¿Necesitas internet o alguna cosa? Lo tengo. Vale. Porque la wifi a veces, si se conecta mucha gente, pues lo que tiene. No creo que haya problemas ahora. Pero... Bueno, vamos a continuar con la siguiente conferencia, que es diseño e impresión de piezas mediante OpenSCAD. OpenSCAD, como sabéis, o si no lo sabéis, y ya os lo comentarán ellos, es un software libre que permite la realización de piezas, el diseño en 3 dimensiones de los objetos que luego se van a imprimir. Ellos trabajan dentro también del proyecto Clone Wars y son Fernando Salceda y Diego Viejo. Uno es profesor de Ingeniería Informática y el otro profesor de la Universidad de Alicante. Tú eres profesor. Muy bien. Y bueno, pues os contarán cómo se pueden diseñar los objetos en 3 dimensiones para luego poderlos realizar en la impresora. Normalmente la gente cuando va a imprimir algo al principio parte de objetos que se baja de internet, pero la siguiente fase es diseñarte tus propios objetos. Y también me parece que van a comentar algo sobre Inkscape para hacer logos o para hacer algunas otras piezas en 3 dimensiones. Así que cuando queráis, pues escucharemos con atención vuestra conferencia. Muchas gracias. Podéis hablar con uno o con otro, dependiendo de... Vale. Vale. Bueno, yo soy Diego Viejo, profesor de la Universidad de Alicante. Él es Fernando, un amigo, un colega. Bueno, vamos a contaros un poquito sobre OpenSCAD. No sé si lo conocéis, lo manejáis, no lo manejáis. Un poco la idea es la siguiente. Bueno, en la presentación, más o menos el outline que vamos a seguir es este aquí. Vamos a hacer una introducción, por qué utilizamos OpenSCAD, qué significa. Luego vamos a ver cómo utilizarlo. Realmente OpenSCAD es un programa que internamente trabaja con un modelado que se llama CSG. Entonces veremos qué es el CSG, cómo se trabaja con CSG. La idea de la presentación es que sea divulgativa, es decir, esto no es un taller para aprender OpenSCAD. Es un punto de contacto para interesarse por. Y luego cuando uno ya se interesa por, pues ya pasa a meterse más en el tema y aprender más. Es decir, esto serán las primeras pinceladas de lo que se puede hacer. Entonces, bueno, empecemos con lo primero. Todo esto viene motivado por el tema de las impresoras 3D. Entonces, cuando uno quiere montar una impresora 3D, empieza a formarse en ello, empieza a montarla y cuando termina de montarla, empieza a imprimir. ¿Pero qué imprimes? Bueno, pues lo normal es que tú te vas a un repositorio de los muchos que hay por internet, el Thingiverse o alguno que hay por aquí más cercano. Entonces, te buscas algo que te guste imprimir, un robot, una escultura, una pieza de lo que sea, la descargas, la pasas a la impresora y la imprimes. Pero muchas veces eso no es suficiente, hace falta algo más. ¿Vale? En Thingiverse hay muchísimas cosas, pero ¿qué pasa si lo que yo me descargo de Thingiverse para imprimir no me encaja exactamente con lo que yo necesito? O lo que yo me descargo está para descargarlo e imprimirlo, pero no está el código fuente para que yo lo pueda modificar para adaptarlo a mis necesidades. O directamente no está. ¿Vale? Luego os enseñaré, hace unos meses yo voy en bicicleta, se me rompió el soporte de la luz de atrás de la bicicleta y eso no estaba. Y me lo tuve que diseñar para poder llevar yo mi luz y que no me multe la policía. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas. Entonces la pregunta es, ¿puedo yo hacerme mis propias piezas para imprimirlas? Y la respuesta es que sí. En principio, cualquier programa de diseño 3D, de diseño de modelos 3D, nos sirve. ¿Vale? Nos sirve, luego hablaremos de ejemplos, el AutoCAD, no sé, cualquier programa que haya por ahí, para hacer un objeto en 3D, el Blender o lo que sea, con lo que sea, lo puedes exportar a un formato común, que antes Cole estuvo hablando de ello, lo exportas a STL y el STL pues lo puedes imprimir después. La historia está en que dependiendo del programa que utilicemos, el proceso puede ser más sencillo o menos sencillo, siempre orientado a lo que es la impresión 3D. ¿Vale? Hay programas, cualquier programa que te genera el STL, pero no todos los STL se generan igual y pueden dar problemas a la hora de imprimir. Nosotros lo que
lo que proponemos es utilizar modelado CSG. El CSG viene de las siglas en inglés de Constructive Solid Geometry, o geometría sólida constructiva. Realmente es una forma de diseño muy simple, es una forma en la que tú tienes que pensar en la descomposición en formas geométricas sencillas de los objetos que quieres modelar. Esa es la idea. Otra diferencia importante que tiene es que a la hora de diseñar objetos no se hace con ratón y tableta, que es lo habitual pues, cuando uno utiliza AutoCAD o Freehand o lo que sea, el programita que quiera utilizar. Normalmente lo habitual hasta hoy en día era ir con el ratón y con una tableta digitalizadora e ir haciendo cosas. Aquí no, aquí lo que queremos modelar lo tenemos que escribir. Es decir, si yo quiero que aparezca un cubo en mi modelo, pues escribo cubo. Y si quiero que sea un cilindro, escribo cilindro. Y la idea va por ahí. Entonces yo junto un cubo y un cilindro y un no sé qué y un no sé cuántos y obtengo mi modelo. Pero lo tengo que escribir. Esa es la principal diferencia. Es un hándicap para el que viene del mundo del ratón y la tableta, porque tiene que cambiar la forma de hacer las cosas, pero luego es una ventaja a la hora de compartir cosas en Internet. Porque lo escrito, el código escrito, hay muchos programas por ahí de control de versiones, existen multitud de alternativas para poder hacer diseño colaborativo. Y eso es importante e interesante, ¿vale? Tú puedes colaborar con una persona que está en Sydney y a la vez podéis estar modificando el mismo objeto sin problemas. Entonces, eso lo puedes hacer si trabajas con código. El hacerlo a la vez sobre un modelo 3D en pantalla es bastante más complicado, si no imposible. Entonces, bueno, sí, también como lo programas, lo puedes tener parametrizado para cambiando una serie de parámetros hacer las piezas más grandes, más pequeñas, más ajustadas a una cosa o a otra. Incluso se llega, no con el OpenSCAD, que es lo que vamos a contar aquí, pero se está empezando a partir de OpenSCAD o a partir del CSG, a meter una capa por encima de programación orientada a objetos, con toda la potencia que eso da. ¿Vale? Pero como yo no sé el público que tenemos aquí, la costumbre de programar que tengan, para el que es programador, el tener un lenguaje orientado a objetos es una ventaja, para el que no lo es, pues puede ser un dolor de cabeza. Entonces, vamos a dejarlo en lo básico por ahora. Entonces, la idea es, como os digo, construir algo en base a objetos geométricos simples. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? El ejemplo que vamos a seguir es esta figura de aquí, que realmente es un cenicero. El elegir un cenicero a mí me choca un poco porque a mí no me gusta nada lo que es el humo del tabaco y menos los que se ponen a fumar cerca de mí. Pero elijo el cenicero porque cuando a mí me contaron el CSG, me pusieron de ejemplo el cenicero y me pareció tan sencillo montarlo, es decir, diseñarlo con CSG el cenicero es tan sencillo que aquello ya me enamoró, y desde entonces vengo utilizándolo y de eso hace ya mucho tiempo. ¿Vale? En el primer momento, lo del cenicero era para hacer, yo estaba por aquel entonces aprendiendo sobre PostRay, sobre trazado de rayos, que también utiliza este modelo, ¿vale? de construcción de objetos. Nadie se va a imprimir un cenicero de plástico, ¿vale? Porque se quema. ¿Vale? Pero la idea es el ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando uno quiere hacer un cenicero, si lo tiene que hacer con el ratón y una tableta y no sé qué, me imagino que puede costar más o menos, aunque el cenicero es un objeto bastante simple, pero cuando lo quiere hacer con CSG, lo primero que tiene que pensar es qué objetos lo componen. Entonces, si hacemos un poquito el esfuerzo, nosotros podemos ver que más o menos el cenicero es un cilindro, ¿vale? Que tiene aquí un hueco en el centro y luego tiene estos huecos que serían pues, para apoyar el cigarrito, ¿no? Entonces, más o menos eso, ¿qué forma tiene? Pues el cilindro está claro y el hueco, si lo vemos, pues más o menos es como una parte de una esfera, ¿de acuerdo? Y esto de aquí lo podríamos ver también como un cilindro. El hueco que deja es la forma de un cilindro, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vale, los objetos geométricos que yo voy a utilizar para formar ese cenicero son esos de ahí. Es decir, la base, que es un cilindro, y luego una esfera y estos dos cilindros que van a ir ahí. ¿Vale? Eso es lo que yo voy a utilizar para construir el cenicero. Ahora, lo siguiente que hay que pensar es cómo interactúan esos objetos entre sí.
¿vale? Entonces, la forma de construir el cenicero va a ser coger la base y restarle los otros objetos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, cogemos el cilindro de base, le restamos, sería hacer una resta. Realmente se definen como operaciones sobre conjuntos. Si tú te imaginas un conjunto y tienes una diferencia de conjuntos, o puedes tener una intersección o una suma, ¿vale? Son operaciones con conjuntos que nos enseñan desde pequeños en la escuela, ¿verdad? Con lo cual no es muy difícil empezar a entender cómo funciona el modelado CSG. Si os fijáis aquí, tenemos el cilindro de base, la esfera que le hemos restado, que nos dejará el hueco central, y los otros dos cilindros que nos van a hacer los huecos para los cigarrillos. ¿De acuerdo? Entonces, al final, cuando uno modela una pieza, empieza, si empieza a trabajar con modelado CSG, en OpenSCAD, por ejemplo, pues empieza a ver las cosas de esta manera. Uno ve un ratón o ve el puntero láser y si todos los días está modelando con CSG, solo con verlo ya empiezas a ver, pues esto es un cilindro, un cono, una esfera, le resto un cuadrado y hago no sé qué. ¿Vale? Eso digamos que se te mete dentro. Entonces, al final las cosas van por ahí. Por entrar un pelín, una pincelada de detalle de lo que más o menos podemos hacer, vamos a ver los operandos, operaciones básicas que podemos hacer con CSG. Lo primero sería ver los objetos geométricos que tenemos, ¿vale? Entonces, son objetos muy simples. Tenemos el cubo, que realmente no es un cubo, porque no todos los lados miden igual o no todas las caras son iguales, realmente estaríamos hablando pues, de una especie de paralelepípedo tridimensional. Tenemos la esfera, ¿vale? Tenemos el cilindro, que nos permite definirle radios diferentes para la cara superior y la cara inferior y así montar conos. Y tenemos, este de aquí sería un poliedro, lo puedes definir con sus puntos y harías una pirámide, un icosaedro, un dodecaedro, lo que fuese. Ahí puedes definirlo, tienes más libertad para hacer lo que quieras. En general, yo los poliedros no los he utilizado nunca. No, precisamente por eso, porque al ser más complejos no te encajan bien. Es decir, al final, si descompones en formas simples, vas a trabajar mucho más fácil. Si te vas a formas complejas, al final te vas a lo otro, que es tengo un punto aquí, tengo un punto allá, tengo un punto no sé dónde y tal. Y entonces, quizás no es la filosofía del CSG y de OpenSCAD. Es decir, lo tienen. Me imagino que por compatibilizar el poder importar un conjunto de puntos y poder definir un poliedro como sea. Pero yo de los modelos que he visto por ahí, nunca he visto a alguien que utilice la forma de poliedro. Entonces yo la pongo, pero realmente se trabaja con cilindros, con esferas y con cubos. Y ya está. Luego lo que sí que se hace son las operaciones con ellos, ¿vale? Es decir, las operaciones que tenemos son operaciones de conjuntos, se llaman operaciones binarias, ¿vale? Y tenemos tres: la unión, ¿vale? En este caso aquí tenemos la unión de dos cilindros, ¿vale? Tenemos la diferencia, el primero de esos cilindros menos el segundo nos dejaría ese hueco en medio. Y si nos vamos aquí, aunque está un poquito escalado respecto a esto sería la intersección, realmente es la parte común a los dos objetos. ¿De acuerdo? Es decir, con esas tres operaciones y con los tres objetos geométricos básicos se puede hacer cualquier cosa. ¿Vale? Luego veremos ejemplos. Pero si luego, me imagino que habéis pasado ya por la zona donde están las impresoras, todas las piezas que llevan las impresoras y todas las que se están imprimiendo ahora ahí, todas se hacen con esto. ¿Vale? O casi todas. Todas las que se están imprimiendo ahora y todas las piezas de la impresora. ¿Vale? Luego, el busto que tengo yo en la mía de la Venus, esa no. Esa lo hizo... ¿Quién fue? Un tío hace mucho tiempo, con cincel y un trozo de mármol. Bueno.
Entonces, luego, aparte, los objetos los tendrás que poner en algún sitio. Entonces, hay ciertas operaciones de transformación, ¿vale? Podrás trasladar el cilindro para que esté en el punto justo donde tienes que restarlo de otra pieza, ¿eh? Entonces, tendrás traslaciones, tendrás rotaciones, tendrás escalados, ¿eh? Puedes hacer también un espejado, la operación de hacer la pieza espejada, para tener, a veces es necesario, para tener justo la pieza contraria. Y luego hay un par de operaciones, estas están definidas en OpenSCAD, no sé si están para todos los programas que trabajan con CSG, pero para OpenSCAD sí, que serían estas operaciones de aquí, sería el aplicar Minkowski y aplicar un convex hull, ¿vale? Un recubrimiento convexo. Para los que estéis trabajando en robótica, supongo que Minkowski os sonará, pues se utiliza en planificación de trayectorias para evitar que el robot choque, ¿vale? Lo que se hace con Minkowski es definir dos objetos, sería esto de aquí, ¿vale? Estaríamos definiendo un objeto base y un objeto que vamos a utilizar para hacer crecer al otro. Entonces, lo que haces es pasar este segundo objeto por cada punto de la superficie del primero, entonces tienes un objeto mayor, lo que tendría sería esto. En robótica se utiliza para evitar, es decir, lo que sueles hacer es, cuando estás planificando trayectorias en robótica, es un poco por hacer el símil, ¿no? Este sería el objeto con el que no quieres que choque tu robot y esta sería la forma de tu robot. Entonces, al final, el objeto con el que no quieres chocar es así de grande para asegurarte que no vas a chocar con él. ¿Vale? Se usa para eso. Bueno, pues también lo tenemos en OpenSCAD, ¿eh? Si tú quieres hacer algo así, entonces tienes el cubo suavizado, ¿vale? Y se podría hacer con un recubrimiento convexo, con un convex hull. Nosotros podríamos definir dos objetos y decir que los recubra. Lo que hace es como soltar una malla elástica que los recubre y se ajusta a las formas, pero no hace formas cóncavas. Por eso lo de convexo. ¿De acuerdo? Entonces, de este par de cilindros tendríamos esta forma de aquí, que también es una forma de hacer, por ejemplo, un cuadrado con las esquinas redondeadas. Tú te defines 4 cilindros aquí, los recubres convexamente y tienes lo mismo. Al final, puedes hacer siempre las cosas de muchas formas. Bueno, y por ahora paro yo, luego a lo mejor cuento alguna cosa más y ahora Fernando continúa contándoos más cosillas. Hola a todos. Bueno, para los que no me conozcáis por Clone Wars, soy mi nick es Clonando, ¿vale? Y bueno, como hemos dicho, nuestra intención no es hacer aquí un mini taller o algo, ni mucho menos. Es dar unas pinceladas para, si os gusta, para que podáis seguir investigando y seguir aprendiendo. Vamos a ir al siguiente. Vale. Bueno, aquí tenéis, al final, ¿en qué se traduce todo lo que hemos comentado? Pues un fichero de texto, ¿vale? Que, como hemos dicho, puedes compartir, puedes meter en un repositorio. Para los que venimos del mundo del software como yo, pues puedes meter en un repositorio, compartirlo, trabajar conjuntamente con él y te da toda la potencia, pues, que te da un texto de código. Aquí pues tenemos, comentarlo así por rápido, nuestro cenicero, ¿vale? Que es, al fin y al cabo, pues quiero dibujar un cenicero. Lo meto dentro de un módulo y ¿cómo lo dibujo? Pues lo dibujo con un cilindro, que es nuestro objeto base. Le resto, todo lo que quiero meter, lo meto dentro de una etiqueta de difference, ¿vale? Le resto la esfera que hemos visto antes, le resto los 2 cilindros y al final obtenemos nuestro objeto cenicero. Programas de OpenSCAD, pues, o sea, como OpenSCAD, CSG, pues puedes utilizar mucho. Blender, FreeCAD, OpenSCAD, PostGIS, SolidWorks, CoffeeSCAD, por ejemplo, que lo he puesto porque es una herramienta online, ¿vale? Que te puedes conectar, dibujarlo, o sea, no es tan potente, pero sí que, vamos, lo he usado y es bastante intuitiva. ¿Por qué nos centramos en OpenSCAD? Bueno, es sencillo. Algunos demasiado sencillo. De hecho, el editor es demasiado sencillo para mi gusto y para muchos. O sea,
Al final utilizamos otros, pues no tiene coloreado, no tiene acelerado rápido para los comandos, como pueda tener otros frameworks de desarrollo. Pero bueno, es sencillo, es bastante potente. Es libre y bueno, es ideal para, como hemos comentado, es ideal para la impresión 3D. Todas las piezas, como he dicho antes, todas las piezas de la impresora están hechas con OpenSCAD. Te puedes bajar el repositorio, los puedes compilar, generar los STL e imprimírtelos. Bueno, aquí tenemos la herramienta de OpenSCAD, ¿vale? Tiene lo que es la parte, si lo abres por defecto, te aparece a la izquierda el editor, el modelo y la consola. Aparecen los errores y vamos, lo que es una consola de salida. A ver. ¿Sí? Ah, no te las has abierto. Ahora ábrelo por aquí. Lo tienes ahí, ¿eh? Ah, vale. Vamos a dar la vuelta. Aquí. Vale, pues aquí lo tenemos. Un segundo. Bueno, pues aquí, como habéis visto, tenéis el editor, a la derecha la visualización y la consola. Bueno, pues las operaciones básicas sobre lo que es la parte de la visualización pues es como cualquier otra interactiva, como puedes SketchUp o tal. Puedes moverla, rotarla y en la parte de izquierda lo es la edición, ¿vale? Luego puedes, por ejemplo, pues tienes las visualizaciones típicas de arriba, de abajo, izquierda. Puedes visualizar o no los ejes, los otros ejes de 45 grados, ¿vale? Más o menos la perspectiva ortogonal. Pues normalmente como hacemos es ocultar el editor porque si no queremos verlo, para no utilizar un editor propio. Como ya hemos dicho, no es demasiado potente este. Es un editor plano al fin y al cabo. Y bueno, a ver un segundo. Vale, pues aquí tenemos el cilindro. Vamos a... Un segundo, ¿qué? Sí. A ver, voy a editar esto. Te lo comento yo. ¿Te lo comentas tú? Vale, perfecto. A ver. Lo que vamos a hacer ahora es comentar todo para dejar la forma básica para que veáis cómo se va construyendo el objeto. Por la vista. Vale, ese sería nuestro objeto base, es nuestro cilindro sobre el que vamos a trabajar. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, si le queremos hacer el orificio, a ver, descomentas Sí, el hueco de la... el hueco, pues obtendríamos una especie de cuenco. ¿Lo tienes? Sí. ¿Vale? Ahí vemos, con la almohadilla lo que hacemos es no mostrarlo y lo que hacemos es mostrar lo que interseccionaría con nuestro objeto. En este caso lo que hace es la diferencia de nuestro objeto base con la esfera. Y lo que obtendríamos es un cuenco. Si quieres dejar las llaves, si quieres... Sería algo... Una especie de cuenco. Ahora, por ejemplo, si quieres obtener las partes para apoyar el cigarrillo, pues cogemos y... el aspa con los dos cilindros y obtendríamos los huecos de los posacigarrillos. Y ya tendríamos nuestra pieza y nuestro cenicero. Realmente es muy sencillo, o sea, lo complicado es hacer las cosas sencillas, ver las cosas sencillas con sus objetos simples. Por ejemplo, cuando ves una mesa
digo, una mesa con sus 4 patas, pues puedes verla de distintas formas. Puedes verla, pues, un tablero con sus, con los, o sea, el tablero sería un cubo, ¿vale? Un cubo entre comillas, como hemos dicho antes, con otros cubos que hacen de lo que son los pies de la mesa. Pero también podrías verlo como un cubo grande con una diferencia, con una aspa, como hemos visto aquí, en vez de cilindros, con una aspa de cubos, y tendrías la misma objeto. O sea, a veces cada uno puede ver de una forma distinta el mismo objeto, aplicándole operaciones distintas. ¿Vale? Y luego al final el modelo del cenicero, si pasas a la, pues quedaría pues, desde nuestro código SCAD, un fichero de texto, generas el modelo en OpenSCAD. Lo renderizas, lo exportas a STL y luego ya entras en lo que es lo que es el tema de impresión. O sea, lo que haces es el laminado, generar el G-code con cualquier herramienta de laminado, con slicer, bueno, no es tema de ahora, pero vamos, puedes utilizar el tema de laminado con cualquier herramienta de laminado como Slicer, o Skinforge o Cura. Y a partir de ahí, pues te imprimen la pieza. No hemos traído la pieza impresa, pero si la queréis ver, para esto se puede hacer, vamos, la imprimimos luego afuera. ¿No lo pasa? Sí, pero no lo pasa. ¿Qué has hecho? Vale. Bueno, como nos hemos centrado en OpenSCAD, y dicen, bueno, más allá del CSG, también puedes utilizar la extrusión de contornos. Y puedes trabajar con OpenSCAD, puedes trabajar con las dos formas, las dos técnicas. ¿Y en qué consiste? Pues tienes un fichero CAD, ¿vale? Por ejemplo, un DXF de AutoCAD, ¿vale? Le añades información, toda la información de cotas y en nuestro caso lo único que haremos es, como tenemos un fichero CAD, es darle altura y extruir el contorno en altura y obtener un modelo 3D. Y con estos dos ficheros lo que hace es generar pues, lo que es el modelo. En este caso pues, es un ventilador, ¿vale? Que lo que haces es, tienes el fichero de XF, le añades toda la información que no te da ese fichero, o sea, la altura, con las cotas, y también le puedes, bueno, en este caso la altura, y también, pues, por ejemplo, para generar aspa, pues la rotación, altura, para que te generen las aspas con rotada, o sea, para que te genere lo que es la forma de las aspas. ¿Vale? Si tenéis alguna duda o algo, podéis levantar la mano, tampoco hace falta que esperéis al final. ¿Sí? Anterior. ¿Dónde he hecho? Dime. Espera, no te oímos, espera. Disculpa. Bueno, es que la ha dado uno ya. Ah, ¿sí? Sí. ¿Sí? A ver, dime. Hola. ¿Sabes de algún preprocesador que tome de entrada el DXF y te lo pase a SCAD? ¿Existe? Existen, por ejemplo, existen plugins por ejemplo, ahora luego lo veremos, plugins de Inkscape que lo que hacen es generarte el SCAD automáticamente. Pero no conozco ningún procesador ahora que... Bueno, de hecho, si lo abres, por ejemplo, con AutoCAD, lo puedes exportar. Es un plugin, te lo exportas ¿tú lo sabes uno? Es que según veo en la diapositiva, veo que está, por un lado, entra el DXF, luego por otro lado entiendo que el script de OpenSCAD llamará, o sea, hará una invocación a ese fichero, sí, lo levanta y produce el volumen. Sí, así es. Y o sea, lo pienso por ahorrarme el paso de tener el DXF, o sea, que del DXF sacar el script con el código. ¿Sabéis lo que digo? ¿Me he explicado bien? Sí. El OpenSCAD se puede interpretar desde línea de comandos, quiero decir, lo puedes hacer. Lo puedes tener preparado para leer un fichero por línea de comandos de XF y extruirlo a cierta altura.
sí, o sea, se puede automatizar. O sea, tú lo que es automatizar el proceso, que no tengas que abrir el OpenSCAD. O... No, de no necesitar el DXF. Hombre, el O sea, DXF del te da la DXF forma. pasarlo a SCAD. Del DXF que tienes las líneas o un volumen ya hecho, un preprocesador que lo pase a código. A formas simples. Sí, a formas simples, en plan cilindro, No, tal. es que lo que Eso, pasa, eso no existe, serían cuestiones de casi ingeniería inversa. Claro, Y- en ese plan. Y no, vamos, yo no conozco ninguno y además el que lo tenga supongo que se lo guarda bien, a buen recaudo, ¿vale? Porque le pueden meter en la cárcel preguntándole por qué lo ha hecho. ¿Por ¿Vale? qué? Entonces, ¿Por qué? vamos, que puede ser un problema. Que eso es ingeniería inversa, no creo que haya nada por ahí. o sea, lo que quieres es coger el DX y Y generar el formar fichero las OpenSCAD formas con toda simples. la... Además, con todas además las- que no creo que sea No, pero no tampoco... creo que metan a nadie en la cárcel porque yo hace unos años estaba en un proyecto de AENA, teníamos que procesar el DXF y pasarlo a un simulador suyo. El DXF está abierto, es un fichero de texto. Pero claro, me imagino que podría haberlo. Podría haber algún preprocesador que pase DXF, que es texto, El texto problema- plano, a OpenSCAD. Sí, A pero SCAD, pero tú perdón. ten en cuenta que el DXF de AutoCAD son segmentos rectos, ni siquiera son curvos. Sí, sí, conozco los registros esos. Entonces, sería complicado, o sea, sería complicado. No digo que no se pueda hacer, No pero lo sería conocéis, no complicado. existe aún el, No, Que el yo conozca, no. preprocesador este. yo sí que lo veo complicado. Era solo eso, gracias. Ya, espera. Espera, se lo paso. Se lo paso. Sí, tranquila, tranquila. Ah, bueno. Pero lo que sí que hay son scripts, como se suele utilizar, por ejemplo, de software como pues, software vectoriales, que levantan, por ejemplo, pues un carácter. Tú el carácter lo conviertes en un contorno. Ese contorno, lo que vas haciendo realmente es eso, es el contorno. Pero lo que pasa es que luego es bastante intratable. O sea, tú lo tienes, pero luego sí, lo puedes extruir y ya está. Pero como tratarlo como tal, como figuras y todo eso, no. Quizá podrías hacer, y trabajándolo también con otro script, ir colocando a cada una de ellas para, de alguna forma, darle algo de parametrización. Pero realmente, hombre, si existir, o sea, si puedes convertir DXF y tal, trabajándolo, sí. Pero lo que te queda en OpenSCAD es algo poco usable, si es lo que buscas. Yo creo que es que él se refiere a eso, a coger un modelo en DXF y sacar qué cilindros tiene, qué cubos tiene y qué cosas. Y eso lo veo complicado porque no creo que haya una solución única. Entonces, quizá ajustarlo va a ser mejor. Pero bueno, una cuestión de preguntar a un experto en geometría, a lo mejor sí que se puede hacer. Vale, bueno. A ver, seguimos. Otra pregunta. Pero tampoco Un se segundo. te oye. O sea, espera, le pasa. Sí, hay, Ah, sí, hay que hay tiempo. otras por allí. Sí, es importante el orden en el que se hacen las operaciones en OpenSCAD para que el resultado final sea más tratable por el laminador o da igual cómo llegas a la geometría final y el laminador se lo traga todo, digamos. No, el laminador se lo traga, ¿vale? Eso da igual. Bueno, no sé si se me está oyendo. Ahora. El laminador se lo traga bien, no hay problema, porque el OpenSCAD genera bien el STL. Entonces, el STL es un estándar y no hay problema. El problema lo puedes tener con el propio OpenSCAD, es decir, si la geometría final es muy compleja, que no pueda renderizarlo bien. No sea capaz de generarlo. De hecho, a mí me ha pasado, por ejemplo, a veces que luego veremos que se pueden importar, por ejemplo, DXF o importas STLs para hacer una unión de varios STLs y que directamente se quede colgado o que no pueda con ello, o que te genere un STL que no te haga las intersecciones porque no sea capaz de hacerlo de hecho. O sea, es un bug, de hecho, cuando coges varios STLs y haces una intersección entre varios STLs, no es capaz, o sea, te genera la forma de nuestro cenicero, no te haría las intersecciones, por ejemplo. Vamos, pero es un problema de la herramienta más que de otra cosa. A mí me ha llegado a pasar que al poner muchas, o sea, hacer cosas complejas, muy complejas, se generan demasiadas caras en los polígonos, o sea, demasiadas caras de polígonos, como para poderlo no renderizar, sino para representar en pantalla lo que vemos ahí. Luego otra cosa es el render que se hace para exportarlo a STL, eso sí que te lo hace bien,
¿vale? Pero a la hora de visualizarlo hay cosas que le pueden costar. Bueno, teníamos otra pregunta por aquí abajo. Creo que está apagado. Ahora. Yo tenía la duda de qué tan fácil es tomar cualquier modelo existente, no sé qué, meterlo a OpenSCAD y luego usarlo como usarías una de las primitivas, cilindro, lo que sea. ¿Es posible? Es lo que comentaba él, que te puede dar problemas. Es escoger, por ejemplo, un STL porque OpenSCAD no está No, preparado lo que para... dice es que utilizarlo como un cubo nosotros. Sí, pues eso, que luego O sea, no puedes consigue hacerlo. calcular bien, a partir de, por ejemplo, un STL, bien las intersecciones con otro cubo. O sea, si Pero tú- una vez metido puedes hacer diferencias, sumarlo, usarlo como... Sí, En teoría sí. Tú puedes importar un STL, por ejemplo, ¿no? Y luego utilizarlo como si fuera un objeto simple, escalarlo, transformarlo. O incluso utilizarlo para una intersección, para para una una diferencia y tal. Otra Entonces- cosa es que lo haga bien. Lo que pasa es que al no utilizar las primitivas lo que estás añadiendo es, o sea, al final ese objeto, ese STL, él no lo descompone en primitivas. Y estás añadiendo mucha complejidad y Entiendo. le cuesta. Lo que pasa es que si tú tienes una manera de resolver un problema, yo creo que es interesante usar una combinación de métodos, ¿no? Porque a veces si te pones a programar algo de primeros principios, te vas a tardar mucho. En cambio, Sí. si yo sé que nada más tomo un objeto que ya existe, le resto acá, le pego allá y Sí, ya pero- está. Hombre, los objetos, por ejemplo, que ves fuera la de las impresoras, o sea, no es un único fichero. O sea, él lo que va haciendo es trabajar con funciones. Pero Y- creo que no va por ahí. Va por la idea de que Ya. si él es un diseñador y tiene ya una librería de objetos, ¿vale? ¿Por qué no reutilizar esos objetos que ha diseñado con lo que sea Vale. en OpenSCAD, ¿no? Más o menos la idea iba... O si encuentras uno en Thingiverse o lo que sea. lo Si- que sea, si sí. tienes En una principio, manera- en principio no hay problema. Lo que pasa es que OpenSCAD en este caso, pues no. Sí, ahí Le cogea un cuesta. poquillo, le Sí. cuesta. Ya. Y luego, si puedo seguirme con otra cosa. Yo, si en algún momento tienen tiempo, me gustaría que repasaran su script, cómo se hace, porque yo veo que dice ahí diferencia y luego espero que la función diga esto menos esto, algo así. Y No, trato de todo lo que metes dentro del bloque de diferencia Es coger el primer objeto y luego- restarle lo demás. restarle el resto. Esto igual es no una he sido un lista, poco o sea, rápido, pero Sí. es eso. O sea, coge una el primero, cosa menos todo todo lo el demás. resto y ya está. Pero luego hay unas cosas complejas, ¿no? Hay uno que le dices color y el cilindro. Y luego, Sí, pero todo lo que le antepones, por ejemplo, tienes un objeto, le antepones un translate y lo que haces es trasladártelo. Le pones un rotate delante y te lo rota. Le o pones sea, el aparte color de delante, los objetos tienes modificadores. Y claro, tal. delante, o sea, son funciones. Ok, gracias. Nada. Bueno, vamos a seguir un momento y luego si tenéis al final más preguntas, las contestamos. Pincha aquí, virtualmente. Bueno, pues esta es una percha de una Nancy que me pidieron replicar y dije, bueno, modelarla, soy un poco vago, no voy a ponerme a modelar la percha. Y digo, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Pues le hago una foto, ahora os enseñaré un poco más así por encima con el Inkscape. Le hago una foto ya me preparé un fondo negro para que hiciera contraste. Luego con Inkscape lo que hice fue importar la fotografía, un JPG, y lo que es contornear el bitmap, que es de la izquierda, y lo que me sacó es un contorno. El que aparece ahí está ya un poco arreglado a mano, depende de la calidad de la foto, pues, por ejemplo, tenía algún píxel por ahí que se iba, tal, y lo retoco de mano, pero prácticamente ahora veréis, lo vamos a hacer ahora aquí en vivo y veis que lo hace bastante bien. Luego, una vez que tenemos el DX, lo que hacemos es importarlo en OpenSCAD, le damos una altura y te destruye el objeto, como os comentaba antes. Le da una altura y ya tienes tu objeto, tu modelo 3D. Una vez que tienes el modelo 3D, pues imprimes la percha y ya tienes una percha. A ver, tiene truco. La percha no es exactamente igual que la original. No tiene los bordes redondos, pero todo es una vez trabajando sobre esta, como decía antes
pues con Hulk puedes hacer las esquinas redondeadas, puedes ya trabajar sobre ella, pero lo que es el modelo base ya lo tienes. Te has ahorrado un trabajo bastante grande. Bueno, si queremos ahora lo vemos. Sí, sí, a ver. Lo pasamos al otro lado. ¿El de este? Sí, mira, vamos a hacer una cosa. La replica la... Sí. Y ya está. ¿Dónde se ha abierto esto? Y claro, yo también estoy bastante... Te va a salir un poco así, pero por lo menos Todo tú parece lo mismo. todo tuyo. ¿Quieres este yo? Bueno, tengo ya empezado porque no me ha dado tiempo. Lo único que he hecho aquí es... A ver, un segundo. Lo único que he hecho aquí es importar la fotografía y darle un tamaño ya a lo que es nuestra zona de trabajo, ¿vale? En este caso la percha es de unos 100 píxeles más, o sea, de unos 100 milímetros por, creo que eran 50, ¿vale? Pues le he dado ese tamaño para luego ajustarlo directamente. ¿Vale? Luego podéis utilizar, pues para ajustar un poco más, podéis utilizar las cotas que le dais aquí, ¿vale? Las guidelines. Perdón. Vale, pues si queréis ajustarla para dar el tamaño ya, luego lo podéis retocar también en OpenSCAD, pero bueno, yo lo veía más cómodo aquí, ya le dabas el tamaño de la pieza. Ups. Aquí, por ejemplo, tal. Vale. No lo vais a hacer con el tamaño que tiene, pero para que veáis más o menos lo ajustáis, ¿vale? Le dais la escaláis y luego una vez que tenéis ya el tamaño adecuado, lo que hacéis es, os vais a Path y hacéis Trace Map. Hay varias formas. Yo lo que hago es siempre con el brightness cutoff y le doy el threshold adecuado para que te haga bien. En nuestro caso con 0.45 le podéis dar un update y más o menos te da un preview de cómo quedaría. Bien. Bueno, aquí lo voy a dar. Aquí tenéis el contorno sacado de la pieza. Como veis tiene algunos defectillos. Bueno, de hecho, esto es un defecto de la pieza, creo. O sea, de la pieza original, vamos. Pero vamos, por ahí se va un poco, tal, pero bueno, lo podéis tocar un poco a mano. Al final, lo que obtendríais sería, una vez que os lo he tocado y todo, lo que obtendríais es este. Esta. No, no es esa. Un segundo. No es esta, perdón. Esta es la que estamos trabajando. ¿Vale? Yo lo que he hecho, bueno, cambiarle los colores para que se vea, pero vamos. Esta pieza. ¿Vale? Una vez que tenemos la pieza, ¿vale? Lo que es el contorno, si veis, lo que he hecho es aumentar el número de nodos. O sea, viéndote aquí, tú puedes seleccionar una zona y aumentarle con esta opción el número de nodos. ¿Por qué? Porque lo que hemos obtenido son segmentos curvos.
O lo que queremos es exportarlo a DXF y solo admite segmentos rectos, o sea, realmente puntos. Entonces lo que hacemos es, la aumentamos, cuanto más aumentamos el número de nodos, mayor nos va a pesar el fichero, tampoco hay que pasarse, pero todas aquellas zonas en las que haya curvaturas y en la que no queremos perder, lo que tenemos que hacer es aumentar el número de nodos para al final obtener con segmentos rectos la curvatura. Vale, pues aquí ya estaría. ¿Vale? Lo que hacemos es seleccionarlos todos, aumentarlos y luego decirle que solo quiero segmentos rectos. Y te los convierte todo en segmentos rectos. Una vez que tienes en segmentos rectos, lo que haces es, lo guardas en formato, un segundo, AutoCAD, ¿qué sería? ¿Dónde está? DXF, que sería este, ¿vale? DXF. Y este fichero es el que vamos a utilizar luego en OpenSCAD para importarlo. Que lo vamos a hacer aquí. ¿Dónde? Ah, vale, bueno, lo puedo abrir por aquí, ¿no? Ya está. ¿No te aparece? Va, da igual, lo abro desde aquí y ya está. No. No, porque lo he abierto del mío antes. ¿Dónde está? Ah, vale, sí. Estoy yo. ¿Vale? Lo que haces es una extrusión lineal con altura 3 y importas el DXF. Y al final le damos a F5 para mostrar. ¿No te lo he hecho? Espérate. Claro, obviamente. En el tuyo, efectivamente. Los fallos del directo. Uy. Joder, es que el teclado. Aquí está. ¿Vale? Ahora. Cuesta un poco porque esto dice que te reduce los polígonos porque es. Ahí estamos. Vamos a ver la view. Top. Aumentamos un poco. Y este sería el DXF que tenía antes, pero destruido con altura 4. ¿Vale? Normalmente, está preguntando por cómo decidir el color. Normalmente, cuando diseñas una pieza no decides de qué color es. Vale, lo de poner colores por diferenciar partes de la pieza. Le puedes modificar el color, pero normalmente cuando diseñas la pieza utiliza un color estándar. Luego, de cara a la impresora 3D, el color será el del plástico que le metas. Por mucho que le digas que sea roja, si el plástico es blanco, pues sale blanca la pieza. Efectivamente. Vale. Vale, pues sería tan simple como este. Luego hay Inkscape, por ejemplo, tiene esta sería la forma manual de hacerlo. Luego Inkscape tiene un plugin que directamente lo coges y te genera el SCAD. Pero vamos, también era un poco para explicar cómo lo genera. Realmente lo que hace es eso. Vale. Vale, vamos a pasar. El tercero. El de abajo. ¿Cuál es? Ah, este. Vale, joder. Esto ya lo difícil. Vale. Creo que ya está, ¿no? Sí, yo creo que ya está. Aquí tenéis algunos recursos interesantes que nosotros consideramos interesantes. Tenéis, por ejemplo, los microtutoriales de Obi-Wan, que seguramente alguno ya habéis visto, de OpenSCAD, ¿vale? Que son unos 14 que podéis. Vamos, pues son unos tutoriales de YouTube, va desde cero. La página oficial de OpenSCAD, donde bajarlo y descargarlo. Luego tenéis la de Autocubica, el Beginners Tutorial, que está bastante bien.
el manual, ahí tenéis la... bueno, esto lo comentarlo, lo OML. Ah, no sé. Bueno, pero lo estoy diciendo en altura. OML2. OML2 es un lenguaje orientado a objetos, ¿vale? Que empezó Juan González y Alberto Valero de la Universidad Carlos III, ¿vale? Pues para construir robots, al fin y al cabo, es el destino final, pero con C++ y orientado a objetos, ¿vale? Le podéis echar un vistazo, es bastante interesante. A lo mejor, como decía él, es un poco más, ya metes también la orientación a objetos, pero bueno. Sí, que para un programador está muy bien, pero bien. para alguien que está aprendiendo desde el punto de vista de un diseñador, pues quizá le puede costar un poquito más, pero bueno. El link 3D Model CAD Software, que hay bastantes softwares, una comparativa y un how-to, pero muy simple de cada una. También está Coffee CAD, que hemos dicho antes, que es online. Hay algunas muy simples de poner cubos, o sea, no tienes que saber nada de diseño, o sea, vas construyendo tu objeto a base de cubos y simples poniéndolas sobre una superficie. La página oficial de Inkscape. Hay un video tutorial de Santiago López de Darkomen de cómo pasar un JPG a STL, pero ya con el plugin, bastante sencillo. Y poco más, unos links más de interés. Y luego ya para acabar, si me permitís, porque creo que nos estamos pasando un pelín de tiempo, pues enseñaros algún diseño de los míos, por ejemplo el que os hablaba al principio, ¿vale? Es verdad que se me rompió una parte de la bicicleta, fue en cuestión el soporte de la luz de atrás y no lo encontré, ¿vale? Entonces lo diseñé. Si os fijáis, un poco porque es un ejemplo ya un poquitín más complejo que el cenicero, ¿vale? Pero si os fijáis, no dejan de ser cilindros, cubos y creo que para de contar, o sea, cilindros y cubos, ¿vale? Restas, alguna intersección, ¿vale? Por ejemplo, para conseguir esta parte de aquí, pues necesitas interseccionar un cilindro con otro y cosas así. Y para de contar, y quizá está, además como lo diseñé yo para imprimirlo, pues está orientado a poderse imprimir, ¿vale? Entonces, tiene cositas como que esto no sea una subida muy brusca para que no cuelgue y cosas así, pero bueno, más o menos funciona, ¿vale? Lo tengo funcionando, lo tengo puesto ya en la bicicleta con la luz, con el catadióptico, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, es una de las cosas que no es de las piezas más grandes que he diseñado, pero sí una de las que me siento más orgulloso porque fue empezar de cero, es decir, no había nada, ¿vale? Ahora lo que me falta es subirlo a Thingiverse, pero eso ya es una cuestión moral, el no hacerlo. Entonces, bueno, pues así podría tirarme aquí el resto de la tarde enseñando dos cosas, pero creo que quizá esta, que no llega a ser tan compleja, da una idea de lo que se puede llegar a hacer, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier pregunta, por favor, estaríamos encantados de contestar. Sí, ya acerquen el micro. Por ahí va. Hola, una cosa, la figura de la tuerca hexagonal, ¿cómo la has hecho? ¿Un cubo? No, es más fácil todavía, porque es un cilindro al que tú le dices que utilice 6 lados para definirlo. Entonces es un cilindro en el que tú limitas la geometría. Vale. Está hablando de esta parte de aquí. ¿Vale? Eso tú le dices que es un cilindro y le limitas el número de caras a 6. Es un truquito. ¿Te permite hacer recursividad, declarar una función y llamarla Sí, recursivamente? no lo he contado por no marear a la gente que no sabe de programación, pero permite estructuras de control.
¿vale? Te permite hacer un if, te permite hacer un for, te permite cualquier bucle. Lo que no tiene son variables, es decir, todo lo que defines son constantes. Eso te da un poco de dolor de cabeza cuando empiezas, ¿vale? Porque no te permite, si tengo un parámetro de entrada que es esto, entonces hazme el ancho, ponlo a esto, y si no, pon el ancho a esto otro. ¿Vale? No, lo que tienes que hacer es que si ese parámetro tiene eso, dibújame esto, y si no, dibújame esto otro. Es un poco más complejo cuando empiezas, pero realmente al final se hace... Si te hacen falta variables, a lo mejor te podrías ir, por ejemplo, a OML, que es al final C++. Claro, era para aplicar fractal, a lo mejor hacer bueno. un fractal y repetirlo sobre el mismo. Entonces, Sí, así sí, con- eso sí, iterar, funcionar. Ah, bien. Incluso lo demás. Muchas gracias. De hecho, en los iteradores sí que te permite, en el bucle for, definir una variable que vaya cambiando. Eso